Muy buenas tardes, queridos amigos. Comenzamos una nueva edición de su programa Nuevas Voces, absolutamente en vivo, siendo las 13:06 de este viernes 24 de mayo. Los saluda el doctor Jorge Acosta. Hoy no nos acompañará el conductor oficial Tomás Bengolea, pero sí está con nosotros, podríamos decir, el decano del panel de los viernes, ¿o no? O sea, bueno, si ustedes insisten en seguir trayendo gente tan joven, porque me encontré con un señor en el ascensor que era como un nieto y me dice, vamos al mismo panel. Y yo, bueno, ahí están las nuevas voces. Pues. Ah, sí, están las nuevas voces. Compadre, bueno, la vieja, Imagínate... es como que me están llamando a retiro. No. Queremos estar aquí de todas maneras con el senador Luciano Cruzcoque, senador de la región metropolitana, panelista estable de los días viernes. También nos acompaña, también la escuchó nuestra querida Paz Charpentier, que viene desde la región del Biobío en cuerpo presente, entre otras razones porque el clima ya cada vez se parece más al de Concepción aquí en Santiago, ¿no? Sí, la única diferencia es que acá en Santiago el llanto por la lluvia es algo que a mí... No sé si hay más lluvia por el llanto, digamos, o por el efecto climático. No, es impactante. Nosotros de Concepción lo miramos con algo de risa, digamos. Yo voy a contar una breve infidencia. Un amigo, efectivamente, mira, para ir a una reunión 2 cuadras, se fue en auto. No. Y dije, te ve un penquista, pero te insulta, digamos. O sea. Bueno, pero mira, yo quiero saludar a todas las personas que nos están escuchando desde mi región, pero también me voy a tomar la libertad, estimado Jorge, saludar a todos quienes, habiendo sido nacidos y criados en la región del Biobío, hoy están viviendo en Santiago por temas de trabajo u otros, así que les mando un gran saludo. Y también está con nosotros, había sido previamente anunciado ya por el senador Cruzcoque, está con nosotros don Vicente Martínez, candidato republicano al Consejo de Santiago. Yo soy el enigmático personaje del ascensor que también es panelista, pero a diferencia de la juventud que hoy día gobierna, Luciano, desde nuestro lado los jóvenes valoramos la experiencia, así que muy feliz de estar acá contigo. Sí, no es lo mismo, como se enfrentan a la experiencia desde este lado, digamos, que de la izquierda, que tanto lo criticaron y después tuvieron que pedirle ayuda, digamos, lo hemos visto. Bueno, tal cual, pues. Bueno, que valore la experiencia y no la vejez. Pero por supuesto. Juventud acumulada, como dicen. Son gente educada, de buenas maneras. La gente mayor para nosotros es gente grande, no gente vieja. Cordial, muy bien. Oye, muy la bien. Gente educada también y gente con experiencia y juventud acumulada, le voy a pedir que hagamos el análisis porque hubo una noticia bien triste que tiene que ver justamente con Santiago. Vicente está dando la pelea por el Consejo Municipal en Santiago, por republicanos. Yo fui concejal en Santiago. Obviamente Luciano es senador por la región metropolitana y Santiago siempre es una... Y diputado por el distrito 10. Y además fue diputado también por el distrito 10, de todas maneras. Y llama especialmente la atención, ¿cierto?, esta noticia, estos hechos que se conocieron a propósito de los 12 carabineros que fueron detenidos por tráfico cohecho a premios ilegítimos y que además pertenecían a la tercera comisaría de Santiago, que está ahí en el corazón de la comuna, y que se supo que hacían cierta extorsión a locatarios del barrio Meix, específicamente a incluso algunos locatarios de origen chino, que fueron los que hicieron la denuncia hacia finales del año pasado y que fueron separados de la institución. Y evidentemente comienza también un juicio en su contra. Y como para agregar un poquitito más de condimento a este análisis, en nuestra sección siempre hay un tuit. El presidente de la República, Gabriel Boric, no se aguantó y puso un tuit. Y como lo hace habitualmente el presidente, utilizando como el provecho político, no solamente para referirse al tema, sino que para tratar de llevar agua a su molino, sostuvo en la red social que los hechos deben ser investigados por la justicia civil y si los delitos son probados, condenados. En Chile nadie está por sobre la ley, evidentemente refiriéndose a esta discusión que ha habido hace unos días, hace algunas semanas, en torno a si digamos, algunos hechos sucedidos en el contexto de la defensa que realicen los carabineros y las Fuerzas Armadas de los ciudadanos, por ejemplo, en zonas que están atacadas por el terrorismo, como en la macrozona sur, tengan una protección especial a través de la justicia. Bueno, el presidente aprovecha de remarcar nuevamente esa posición en contra, y ya lo había dicho antes, durante su gobierno no habrá restitución de justicia militar en estos casos, siendo que se solicita, entre otras cosas, para darle mayor protección a los carabineros y evidentemente no para situaciones y delitos como los que estamos viendo ahora, donde no se estaba realizando la protección de vida, sino que incluso se le estaba cobrando a los ciudadanos para recibir la protección que
necesitaban y merecían. ¿Cómo lo ves, senador Luciano Cruzcoque? Bueno, primero hay algo que es importante, porque alguien resaltaba en un tuit en la mañana, le decía que no había escuchado a nadie condenar la corrupción en Carabineros a partir de este caso. Yo creo que hay que distinguir cosas que son elementales. Primero, con todo el peso de la ley en la sede penal que corresponda. Después podemos entrar a lo de la justicia militar o la justicia civil, pero primero condenar con toda la fuerza del mundo. La defensa de Carabineros es contra aquellos que señalaron que se estaba haciendo mal uso de los instrumentos legales que Carabineros tenía, porque incluso se abrieron procedimientos penales en contra de Carabineros, apoyados además por una serie de instituciones que son financiadas desde el Estado, ¿verdad? Ayer había una carta de un señor Koyunyan en el Mercurio que señalaba que dentro de los abogados querellantes estaba exclusivamente en la defensa de Zamora su abogado particular, pagado por la vía de donaciones de personas que quieren apoyar a Carabineros. Exacto. Y en la contraparte, no solamente la fiscal Fiscalía, claro, ¿verdad? Sino que una serie de abogados, los cuales en una buena parte provenían del Instituto de Derechos Humanos, de la Defensoría de la Niñez, etcétera, etcétera, etcétera. Y una serie de instituciones que son financiadas por todo. Entonces acá, y por eso es que es tan importante también, y logramos ya ir aprobando en primera instancia la Defensoría de las Víctimas, que importa mucho también. No solamente tienen que tener defensa, ¿verdad? Aquellos que delinquen, sino naturalmente aquellos que son objeto de esa delincuencia. Entonces, primer asunto. Pero no se puede aceptar, y esto corre para cualquier institución, incluida por supuesto Carabineros, actos de corrupción como los que se están dando cuenta acá. Entonces, yo creo que hay que hacer rápidamente esa distinción. Segundo, en la discusión respecto de la sede penal, en donde tienen que librarse finalmente las causas que afectan a policías uniformados o a carabineros o a miembros de las Fuerzas Armadas. No está tan claro, y esto yo lo conversé también precisamente porque es parte de las materias que nosotros tenemos que ver toda vez que hay una indicación a las reglas de uso de la fuerza que viene desde la Cámara de Diputados para reponer la justicia militar en aquellos casos en que son juzgados militares, y que tiene que ver también con, por ejemplo, la oposición mía en su momento a que haya estado de excepción en la región metropolitana, ¿verdad? Es que no necesariamente el tribunal militar o el tribunal, la justicia militar va a ser más condescendiente eventualmente, y una serie de garantías procesales que no están dadas en la justicia militar y que sí están dadas en la justicia civil y que permiten mejor perseguir. Pongo el caso de personeros de la Armada que actuaron contra los saqueos, por ejemplo, en Talcahuano después del año 2010, del terremoto del 2010, donde se dio vuelta, ¿cómo se llama? Este barco enorme en Talcahuano, claro. y el Huáscar hubo que San etcétera, y fue un desastre Talcahuano, que luego fueron perseguidos con mucha fuerza precisamente por fiscales militares, que obran también como fiscales, investigan y son a la vez jueces. Entonces te toca la mala suerte de que no tienes un fiscal que eventualmente sea pro tu caso y quiere perseguirte eventualmente, y también te puede pasar. Entonces yo soy cuidadoso, y cuando se decía, por ejemplo, tengamos estado de excepción aquí en la región metropolitana, claro, ¿y qué va a pasar cuando una bala que provenga de algún efectivo que está coayudando a la policía tenga la mala suerte de dar en un niño o en alguien que estas cosas suceden en los estados de excepción? ¿Qué va a pasar precisamente con todos los que están pidiendo estados de excepción y estancias? Entonces hay que ser cuidadoso y serio en esto, y yo creo que en esta materia tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Corrupción, condenarla, que le caiga toda la fuerza de la ley, pero ojo también con los instrumentos. Los instrumentos no son per se buenos o malos. Paz Charpentier, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que es relevante distinguir, obviamente, a aquellos que han cometido actos de corrupción de los demás. Es decir, una situación puntual no podemos permitir que empañe al resto de la institución de los Carabineros, que a esta altura además cuenta con un porcentaje importante de aprobación ciudadana, y cuestión que es positiva, no solo para la institución, sino que para los chilenos, puesto que es la institución a cargo de garantizar nuestra seguridad y orden público, que, como ya lo hemos dicho tantas veces aquí, Jorge, es el telón de fondo de la cuestión social que nos afecta en este siglo XXI. Eso primero que todo. Segundo, a ver, dentro del Estado siempre van a existir situaciones de corrupción.
es el peligro, digamos, o es consustancial, en el fondo desde la naturaleza, es esencial que se produzcan estas situaciones dentro del Estado. La diferencia es cómo se reacciona frente a ellas. Y lo que estamos viendo aquí es que están funcionando las instituciones, este caso fue identificado y este caso va a ser llevado a la justicia y quienes hayan cometido delitos van a ser condenados, ¿verdad? Y eso a mí me parece muy relevante, porque habla de la aplicación no solo de la ley, sino que el funcionamiento de las instituciones, y yo creo que nadie, aun cuando todos estamos aquí en defensa de Carabineros, está a favor de los actos de corrupción que ellos cometan. Yo creo que eso es algo de cajón, pero que creo que merece ser mencionado. Y por último, estoy de acuerdo con el senador en el sentido de decir, oye, los instrumentos no son malos per se. Acá hay toda una discusión sobre las modificaciones a la justicia militar vigente en Chile, porque los tribunales militares son tribunales que se encuentran reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico, y se está discutiendo su modificación para precisamente que ciertos casos en donde no está existiendo una aplicación real de tanto de las reglas, digamos, que aplican o que debieran ser aplicadas en circunstancias en que los carabineros se encuentran en calidad de víctimas o victimarios, ¿verdad? No se están aplicando hoy día en la justicia civil y por lo tanto... Y la modificación de la fiscalía también que importa, exacto, porque a veces no tienen los instrumentos para este tipo de juicio. Por eso, y por lo tanto, acá lo que se está discutiendo es cómo logramos que estas garantías que benefician de alguna manera a Carabineros, pero también mayores obligaciones, se hacen efectivas. Y para eso, una de las soluciones que se plantea es la justicia militar. Pero esto no está resuelto. Es decir, no podemos considerar, como aparentemente lo hace el presidente de la República a través de su tuit y a través de las distintas posiciones que ha tenido en relación a este tema, como que la justicia militar fuera como, entre comillas, como algo al margen de la ley o algo per se en negativo, cuando uno, está reconocido por nuestro ordenamiento jurídico y dos, está en discusión. ¿Cuáles son las reglas que van a regir con el objetivo de que efectivamente ciertos beneficios y también obligaciones que le pesan a Carabineros de Chile efectivamente se apliquen, como por ejemplo es el artículo 208 del Código de Justicia Militar, que básicamente, y también el artículo 10, número 10, que exime responsabilidad criminal a el que obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo. Y yo creo que es relevante para poder fortalecer nuestra institucionalidad en esta materia, me parece a mí. Y que es el punto de fondo. Si cuando cumple su deber el efectivo militar o de carabinero está por defecto cometiendo un delito, o está por defecto, ¿cierto?, perdiendo toda protección legal y pasa a ser un victimario y no digamos un funcionario estatal que tiene el uso legítimo de la fuerza, o si vamos a hacer que de una vez y por todas se cumpla la ley como corresponde. Quiero saber también cómo lo ve Vicente Martínez antes de irnos a la pausa. No, yo voy a dar quizá el punto territorial. Como ustedes saben, yo estoy trabajando en Santiago porque quiero ser concejal, y del Partido Republicano hemos tenido especial atención en el tema seguridad y el tema probidad. Y hoy día estuve en la mañana en el barrio Meix, que fue donde ocurrió esta verdadera banda criminal de Carabineros, que actuaba como una banda criminal, cobraba por seguridad, igual que lo hacen las mafias del Tren de Aragua, manejaba información y la daba a sus colegas, o sea, iban a desalojar una toma y si la tenían gente que eran de su protección, ellos le avisaban, o sea, cobraban por información, y además tenían atemorizado un barrio. Y hoy día uno le preguntaba a los vecinos, porque no hubo un lugar específico, ellos manejaban ciertos cuadrantes, y claro, te decían, o sea, uno ve a un carabinero, porque la gente lo ve, estos son carabineros que están tomándose una cerveza con los mismos criminales, que la gente los conoce, y te decían, es que cuando el carabinero cae, uno ya no tiene a quién recurrir. Y lo peor es que esto, si viene una noticia sorprendente que hace mucho ruido, es esperable. Porque es esperable en un país donde no hemos decidido hacerle la guerra a la corrupción, al crimen organizado y al narcotráfico. Entonces, cuando nos dicen y salen las noticias que en San Antonio es el puerto principal que pasa la droga de Latinoamérica a Europa, bueno, es esperable que traiga consigo lo que trae el crimen organizado y el narcotráfico, que es corrupción, es penetrar las instituciones hasta que ya las terminan comprando, terminan poniendo gente. Y insisto, esto es sorprendente porque salen las noticias, pero en los vecinos de Santiago ya hemos tenido noticias de esto. Hace un mes y medio salió la noticia que 2 PDI integraban una célula del Tren de Aragua que se dedicaba al comercio sexual en Plaza de Armas. Entonces en Santiago hemos visto esta realidad.
y si bien por supuesto tiene que seguir siendo sorprendente, tiene que generar esta reacción en la ciudadanía, a mí me da mucha pena que esto no se asocie con la voluntad política que hay que tener para ir en contra del crimen organizado y el narcotráfico. Porque acá el tuit del presidente es una vergüenza, es tratar de sacar provecho político, volviendo a la discusión de los tribunales de la justicia militar y la justicia civil, cuando debería estar preocupado de que él tiene buena parte de la responsabilidad de que hoy día no tengamos una política que ataque directa al crimen. Oye, y esto es lo que ha pasado en todos los países que le ha ido bien en la batalla. Ecuador, El Salvador, Hungría, los países que se enfrentan derechamente contra esto, tienen que atravesar la corrupción, pero también hacer una estrategia nacional contra el crimen organizado y el narcotráfico, porque si no, esto no es solucionable. O sea, con un liderazgo claro y yo quiero insistir, un líder que no teletrabaje. Claro. Sino que esté donde corresponde. No olvidemos que este lunes... Y el asunto del teletrabajo es importante, porque el gobierno se opuso mucho. Es muy curioso porque este gobierno, cada vez, yo presidí la Comisión de Trabajo, soy miembro, cada vez que va al Congreso va con un proyecto, siempre con algún proyecto para rigidizar el mercado laboral. Y con la pandemia, finalmente, la fuerza de los hechos nos demostró que no había que rigidizar, sino que había que teletrabajar, no había alternativa. Pero la regla finalmente de teletrabajo aplicada ¿para quiénes? Para todos, pero menos para el Estado. ¿Verdad? Entonces, se pide flexibilidad y la verdad que flexibilidad para los que conviene o flexibilidad para todos. El mercado nos va a dejar atrás. Nosotros no podemos seguir con este mercado rígido laboral con 200.000 personas de base desde la pandemia que no hemos recuperado en materia de trabajo. Es tremendo. Entonces, si esa regla finalmente no se aplica para el propio presidente de la República... Bueno, es que el único funcionario que puede decidir el mismo día que va a tener que trabajar o no es el presidente de la República, lamentablemente. Vamos a ir a nuestra primera pausa y ya volvemos conversando con Paz Charpentier, Vicente Martínez y el senador Luciano Cruzcoque en Nuevas Voces. ¿Qué es ahí que volvemos? Ya estamos de regreso en Nuevas Voces conversando con Paz Charpentier, que aquí se pone a transmitir en vivo en sus redes sociales, Vicente Martínez, Luciano Cruzcoque. Pero antes vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. Y AFP Capital quiere ser tu AFP. Con su video atención podrás conectarte con un ejecutivo estés donde estés, nos dice AFP Capital. Este invierno conectados y con energía, en Enel refuerzan sus canales de atención para entregarte un mejor servicio. Elige un mañana mejor, conoce más en enel.cl. Y compra el libro Aborto y Eutanasia, Dilemas sobre el Derecho a la Vida, un texto didáctico con lenguaje sencillo, con respuestas brevísimas a varias de las preguntas más habituales en torno al aborto y la eutanasia. Cómpralo hoy en tiendarespublica.cl y están todos invitados a la presentación del libro que haremos el próximo miércoles 29 de mayo, la próxima semana, a las 9 de la mañana en la Universidad Católica, en el Salón Manuel José Irarrázaval. A los estudiantes de Casa Central, todos invitadísimos. Oye, vamos a un tema que ha estado dando vuelta, que tiene que ver, ¿cierto?, con el crédito con aval del Estado, que ha sido fuente de polémica, de discusión, y se han ido conociendo algunos datos. Por ejemplo, que los deudores del CAE son casi 1 millón de personas, que la mayoría están en la región metropolitana y en la región de Paz Charpentier, en el Biobío, que más del 20% son desertores y que en promedio la deuda o el pago mensual, la mensualidad es de 32.000 pesos. De hecho, el 78% de las personas, casi 4 de cada 5, tiene una cuota menor de las dos UF, menor de 75.000 pesos mensuales. Han salido varios a comentar esta situación, entre ellos la presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola, quien estuvo presionando por la condonación del CAE y emplaza al gobierno a hacerse cargo de los compromisos. Yo espero que encontremos una solución sin que se descarte ningún método, sostuvo la dirigente comunista. Y se opuso también Evelyn Matei, en contraste, porque criticaba que se podía utilizar esos 11.000 millones de dólares en otras cosas más importantes, como por ejemplo la seguridad.
Senador Cruzcoque, ¿cómo lo ves tú? Bueno, esto es un embrollo de marca mayor. Yo me acuerdo que estaba escuchando en la mañana en otra radio amiga, ¿se puede nombrar la radio? Se puede. En Duna, una entrevista a Marcel, y la hacía Nicolás Vergara y Matías del Río y la Consuelo Saavedra. Eso gatilló todo cuando se comprometió con la fecha. Hizo un comentario, mire, el presidente me pidió estudiar una cosa a medio y levantó esta polvareda enorme que tiene al gobierno dividido. Las declaraciones de Camila Vallejo y de Caro Cariola son por condonar el CAE, con todas sus letras. Así es. Que tiene, entre otros, un costo, y esto está medido por el Centro de Estudio total, si se hace una condonación general, de 11.200 millones de dólares. Exacto. Eso es una brutalidad de plata. O sea, a nosotros el presupuesto de la nación son 80.000 millones de dólares. Esto sería entonces más de un 10%. De un 100 hospitales por lo bajo. Bueno, una locura, Harto una cosa absurda y una cosa totalmente torpe, además, porque 3/4 del presupuesto de salud al año, por ejemplo. Bueno, ponte tú. Entonces, es obviamente que una medida totalmente regresiva. Segundo, ¿qué se hace también con la gente que ya pagó? Si que esos son finalmente, o sea, el gallo que cumplió. Exacto. Finalmente, el que se endeudó, ¿verdad? A tasas hoy día preferenciales, 2%, no más de 15 años, si no tiene trabajo no paga, ¿verdad? Entonces, y no más de un 10% del sueldo, o sea, son tasas que no se encuentran en ningún crédito. Pero el gobierno hoy día tiene un problema, porque Marcel puso freno a mano y está cortándole por todos lados los flecos a este anuncio, entre comillas, que el gobierno ya anunció que el presidente se va a referir de manera genérica, porque claro, lo quieren para septiembre, más cerca de las elecciones, y cómo no se va a referir de manera genérica si la verdad que esto no tiene ninguna solución, de verdad, salvo un perdonazo a costa de los contribuyentes, que esa es la alternativa. Y eso es lo que quiere Vallejo, y eso es lo que quiere el Partido Comunista, y eso es lo que quiere Cariola, y por eso salen a defenderlo y tienen adentro una bolsa de gatos en el gobierno. Esto es la medida más populista, más demagógica y más regresiva en la que se puede pensar. Acá hay que tener ciertos objetivos de política pública en un país donde, según el mismo Consejo Fiscal Autónomo, institución muy seria, ¿verdad?, señala que no hay capacidad para que el gobierno se siga endeudando por sobre el 40% del Producto Interno Bruto que ya tenemos, ¿verdad? O sea, hoy día debiéramos ir hacia el otro lado, no seguir endeudándolo, y menos en una medida que aparece absolutamente injusta, sobre todo para los que cumplieron. ¿Qué hacer con los que ya pagaron, con los que ya cumplieron? Se preguntaba Luciano Cruzcoque. Me gustaría saber tu opinión, Pastor Pentier, pero todo indica que lo que quiere hacer el gobierno es que paguen además por los que no pagan, con un impuestazo especial para los trabajadamos. Bueno, ya comentábamos incluso el programa pasado que es propio de lo poco serio que es este gobierno, que llevemos 2 semanas discutiendo sobre la condonación del CADE y no conocer en qué consiste la propuesta de condonación del CADE del gobierno. Eso es bastante llamativo y habla de la poca seriedad que tantas veces hemos denunciado que tiene este gobierno. Hay otra cosa que se ha comentado poco, pero no sé si ustedes recuerdan, y yo lo recuerdo con mucha claridad, porque habitualmente escucho al presidente Boric en sus distintas intervenciones, todas las veces que desde hace más de un año el presidente Boric viene recordándonos la famosa aprobación del nuevo royalty minero. Este nuevo royalty minero, fíjense ustedes, que en teoría va a lograr recaudar adicionalmente 0,45 puntos adicionales del PIB anualmente. Fíjense que la condonación del CAE es más de 8 veces esa recaudación adicional anual recién aprobada a través del nuevo royalty minero, y llama la atención, o sea, no llama la atención, pero resulta lo menos curioso que el presidente Boric, cada vez que efectúa un discurso, cada vez que se refiere a la audiencia para dar cuenta en alguna medida, ¿cierto?, de las cosas que ha hecho este gobierno, se refiere a estos eventuales ingresos, y sin embargo no nos informe con el mismo énfasis y la misma profundidad que se espera condonar el CAE, que básicamente son 4 puntos del PIB, es decir, 8 veces el recién aprobado proyecto de nuevo royalty minero. O sea, y a mí eso yo se lo dejo así como dato. Ese es un punto. El otro punto, ¿cómo se soluciona esto? Bueno, entonces cuando yo ayer escuchaba a la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, señalar que no podemos supeditar la satisfacción de ciertos derechos sociales como la educación a la voluntad de pagar impuestos por parte de quienes evaden o eluden impuestos en nuestro país,
Punto 1. Y punto 2, entonces, es necesario no solamente disminuir la brecha de cumplimiento tributario, que efectivamente existe, sino que además un pacto fiscal. Entonces, yo me puse a investigar. Bueno, ¿cuál es la brecha de cumplimiento tributario? De acuerdo al Servicio de Impuestos Internos, 6,5 puntos del PIB. De acuerdo al Colegio de Contadores, 4,5 puntos del PIB. Entonces, si nosotros logramos reducir mañana la brecha de cumplimiento tributario en Chile, con suerte, si es que nos alcanza para efectivamente condonar el famoso CAE. Entonces, alternativa 1 propuesta por Bárbara Figueroa, descartada. Mentira. Después vámonos al pacto fiscal. Entonces, el otro día leía una columna en el Mercurio, no recuerdo el nombre de la persona, me disculpo, pero decía, oiga, después de la reforma del año 2014 en Chile, no hemos mejorado la recaudación tributaria. Es decir, la recaudación tributaria como porcentaje del PIB es exactamente o muy parecida a la misma que teníamos hace más de 10 años. A pesar de las reformas tributarias que nos dijeron y nos prometieron que íbamos a aumentar la recaudación como porcentaje del PIB. Y resulta que hace más de 10 años la recaudación con respecto al porcentaje del PIB era exactamente lo mismo. ¿Pero cuáles han sido las consecuencias? Bueno, una disminución del crecimiento, un estancamiento de pasar de porcentajes de alrededor del 5% a porcentajes del 2%. Entonces, a través del pacto fiscal famoso que nos propone el gobierno para aumentar los impuestos, tampoco vamos a lograr recaudar más con respecto al porcentaje del PIB para satisfacer la totalidad de las demandas sociales. Entonces, la verdad es que Bárbara Figueroa es una mentirosa. Como, bueno, todos saben que pertenece al Partido Comunista, no me quiero referir en tan malos términos, ¿verdad? Pero es una mentirosa. Entonces, la única salida que queda es lo que propone efectivamente, o lo que esgrime el senador acá, deuda. Pero ya no da más. Entonces, aquí paren de mentir. El gobierno debe terminar de mentir. Y, por favor, abocarse a lo que efectivamente genera riqueza y genera mayores ingresos para el país, que no son esta famosa brecha de cumplimiento, que sin duda hay que disminuirla, que duda cabe, ¿cierto? Pero hay que trabajar en eso, pero complementariamente hay que enfocarse en lo más importante, que es efectivamente aumentar el crecimiento, la velocidad de crecimiento, una agenda profunda en materia de reactivación económica, que es lo que olvida convenientemente o omite este gobierno, Jorge. Y te agrego una cosa más, aunque hubiera plata, ¿cuál es el costo alternativo de hacer esta cuestión? O sea, sí, no hay nada mejor que gastarse la plata en los universitarios en vez de la primera infancia. Sí, ¿cómo lo ves, Vicente Martínez? Lo que está claro es que la condonación al CAE es una idea mala, cara e injusta. Es mala porque no agrega un solo peso al sistema educativo. Pero el gobierno, por supuesto, no está preocupado ni de que los estudiantes tengan más plata, ni de que el sistema pueda invertir más en educación, y tampoco cómo se gasta. Si al gobierno no le molesta que Elisa Loncón se tome un año sabático con la plata de todos los chilenos. Es una idea cara. Más de 11.000 millones de dólares, 3/4 del presupuesto anual de salud, creo que más de 3.5 puntos del PIB anuales. Pero el gobierno no sabe cómo pagarla, el Banco Central advierte que esto no tiene cómo darse, pero al gobierno no le preocupa porque siempre ha sido irresponsable y está pensando en otras cosas. Y es injusta porque 1 de cada 2 estudiantes, de cada 2 jóvenes en Chile no entran a la educación superior, y ellos con su impuesto van a tener que pagar a los que sí pudieron entrar. Es una medida totalmente injusta con el 13-14% que tenemos de pobreza en Chile, que parece que el gobierno no los conoce o no quiere hablar de ello. Entonces, la condonación al CAE al final es una idea que el gobierno está reflotando porque quiere que dejemos de hablar de otros temas, quiere que dejemos de hablar de seguridad, de asesinatos, de crimen organizado, donde nadie les cree, donde ninguno de nosotros sabe que el gobierno tiene voluntad para enfrentarse a esos problemas. Y por último, el gobierno quiere que nosotros estemos hablando de esto para no tener que abordar, por ejemplo, el terrorismo en la macrozona sur, donde todavía no tenemos ni siquiera nombres de los que nos dieron nuevos 3 mártires hace muy poco tiempo. Entonces, al final el gobierno está pensando en la elección y está pensando en mantenerse a flote políticamente, y yo creo que es una frivolidad jugar con los sueños, con las deudas de millones de personas, pero también jugar con los problemas y las urgencias reales que tienen todos los chilenos, como es la seguridad, que hoy día es un tema donde el gobierno hace aguas por todos lados. Bueno, y teniendo además a la vuelta de la esquina las elecciones municipales y regionales, es evidente que lo quieren hacer para partir aguas. Lo que no aquilataron era que el parteaguas se produjo al interior de la propia coalición de gobierno, porque cuando la presidenta del Partido Socialista le manda a decir por los diarios al presidente que es un ofertón electorero, la verdad es que habla de que parece que no tiene mucho futuro esa propuesta. Vamos a ir a nuestra última pausa. Solo una cosa. Esto además tiene un elemento, porque esto fue promulgado durante el gobierno del presidente Lago y el ministro Vitar. Entonces abre una pugna
entre una de las banderas que tenía el Frente Amplio con el socialismo democrático. Es y ahí verdad. está el quiebre político. También está el quiebre porque lo ven como una clavada en la espalda, ¿eh? Algo que cambió una realidad que era muy distinta el crédito Corfo que el CAE, que tenía condiciones mucho más parecidas a las del crédito solidario. Vamos ahora sí a nuestra última pausa y ya volvemos conversando con Vicente Martínez, Paz Charpentier y el senador Luciano Cruzcoque. Quédese ahí, que ya volvemos. Estamos de regreso en Nuevas Voces, conversando con Paz Charpentier, Vicente Martínez y Luciano Cruzcoque. Quedan 2 minutitos para cada uno antes de que cierre el programa y no hay Están limitando nuestra libertad de expresión. No, ustedes la pueden limitar del compañero si hablan más de 2 minutos, porque el programa inexorablemente va a terminar y va a llegar a su fin, pero hay un tema que no podemos olvidar porque estamos repitiendo una situación dramática como la que vivimos el año pasado. Y si fue el virus respiratorio sincicial, el VRS, el que trajo noticias terribles como el fallecimiento de menores de edad, lactantes, acuérdense el caso de esta niña, ¿cierto?, de San Antonio, que falleció, que no fue trasladada a las clínicas de Santiago porque el entonces subsecretario de redes asistenciales dijo que no habían camas disponibles más que en Arica, y la ministra de Salud dijo que daba lo mismo si la trasladaban o no, porque probablemente hubiera fallecido igual debido a la gravedad de la situación en la que vivía. Bueno, estamos viviendo una crisis bien importante con la influenza. Estamos en un pic de influenza A, han aumentado significativamente los casos. Yo lo he comentado también con mucha gente en la consulta. Me pasa que esta semana ha sido la semana más intensa de atenciones respiratorias, muchos de ellos de pacientes con influenza, y lamentablemente una vez más el gobierno ha mostrado una incapacidad absoluta para vacunar a la población. No ha tenido comunicación de riesgo, no ha tenido campañas de vacunación, no ha tenido... ¿Se acuerdan cuando habían estos verdaderos matinales, los matinales de París? ¿Se acuerdan, no? Que todos los días decía cómo íbamos con las camas, cómo íbamos con la vacunación, y lo hacía tema. Hoy día nada de eso ha existido. Los mismos que apuntaban con el dedo y le decían criminales infelices a las autoridades de salud, hoy día, cuando a ellos les toca ser autoridad, han demostrado tener resultados paupérrimos. A nivel nacional, a estas alturas del año, debería haberse alcanzado el 85% de vacunación de la población objetivo y apenas estamos por debajo del 70%, estamos en un 69%. Y en la región del Ñuble, donde hemos conocido que en las últimas 48 horas han fallecido 5 personas, han tenido también una de las más bajas tasas, con un 65% por debajo del promedio nacional. Esto es especialmente grave, porque al menos 4 de los 5 pacientes que fallecieron no se habían vacunado. Y según ha informado las autoridades, todos tenían comorbilidades, por lo tanto, a pesar de que tenían disímiles edades, podrían haber recibido la vacuna de forma gratuita, en un vacunatorio privado, en un vacunatorio público, solamente, y esto aquí, pequeño aviso de utilidad pública para todas las personas que nos están escuchando, la vacuna no previene que usted se enferme, pero sí previene que le dé grave, previene mortalidad, previene hospitalización en unidades críticas. ¿Quiénes se pueden vacunar? Todos los niños hasta quinto básico, todos los adultos mayores de 65 años, todas las personas de cualquier edad con enfermedades crónicas, especialmente comorbilidades respiratorias, asma, EPOC, etcétera. Y también, evidentemente, las mamás embarazadas. Por lo tanto, es un llamado a la población para vacunarse, pero también un llamado al gobierno de ponerse las pilas de una vez y por todas. Jorge, quiero hacerte una pregunta antes de la palabra. ¿Cuándo esta vacuna es obligatoria? Me imagino que hay un plan de vacunación para los colegios. ¿Hay alguna fecha establecida en los colegios como para efecto de los papás que nos están escuchando? Hay coordinación con los colegios y lamentablemente, digamos, no es que estén con las mismas fechas todos, sino que es una coordinación local. Muchas veces se pone muy tarde, la vacuna se podría haber puesto desde mediados de marzo, pero independientemente si lo vacunaron o no en el colegio, si no lo vacunaron en el colegio, lo pueden llevar el niño al vacunatorio, digamos. Si no lo vacunaron en el colegio, lo pueden llevar al vacunatorio, y también si usted no está dentro de la población de riesgo y se quiere vacunar, las vacunas también las puede comprar en la farmacia, pero lo mejor es que para la población objetivo, la que efectivamente se ha visto que esta es una política pública que ayuda a salvar vidas y a disminuir enfermedades graves, es absolutamente gratuita para toda la población. Y al final la pregunta es ¿cuál es la sorpresa? Si este gobierno de gestión, incluso peor que en seguridad está la gestión de este gobierno. No tienen gente capaz, no tienen gente preparada, ellos no son capaces de llevar la agenda. El presidente se siente un poco mal, dice que va a teletrabajar, ni siquiera teletrabaja porque no fue al comité político al final, ni siquiera se conectó por Zoom. Entonces, al final es un gobierno así imposible que gestione nada. Yo entiendo que
todavía quedaban unas vacunaciones del plan que había dejado el gobierno Piñera para el COVID, y al gobierno se le echaron las vacunas. Sí, se vencieron. Se le vencieron. Entonces, son más de 20.000 millones de pesos que se perdieron en vacunas tiradas a la basura. Este es el tipo de gobierno que tenemos adelante. Diego Chalper el otro día contaba en Polo Opuesto, tenía al frente a Juan Luis Castro, creo que se llama, el senador socialista, colega aquí Comisión de Salud, de Luciano, y le decía a Chalper, oye, si no nos veamos la suerte, uno cuando tiene que ir a tramitar cosas en regiones, los bloques del gobierno son tan malos que incluso tenemos que hablar con el tercero, cuarto, quinto de línea, que es el que nos contesta, que es el funcionario de planta que nos tramita las cuestiones, porque el Ceremi, no te estoy hablando de gente que políticamente tenga un problema con ayudar, es que no les da la capacidad, es que no se conectan al WhatsApp, es que no responden. Ese es el nivel de amateurismo de este gobierno. No es solo que son ideológicos, también son novatos, son inexpertos, son incapaces. Entonces, cuando tenemos un gobierno así, toda contingencia del mundo va a ser un problema. Luciano Cruzcoque. Fueron bien poco generosos con los 2 minutos, debo decirte. Ese es el problema de estos sectores políticos. Cada uno se embarca. Va quedando menos cada vez más. No, materia de salud y de ciencial me parece primera prioridad. Así que, doctor, tómese lo que quede de programa para llamar a la población. Sí. Adelante. No, que ya lo hemos hecho, pero le doy mis 30 segundos. Doctor, tira a la mesa. Aquí se nota la influencia de la conducción, claramente, porque es un tema clave, pero sabes que además complementarlo con un dato que por supuesto tú lo sabes mucho mejor que yo, que es que para que la vacuna produzca efectos además se necesita días, o sea, son por lo menos 7-10 días para que el cuerpo se adapte y logre desarrollar una respuesta inmune a esta enfermedad. Y lo otro es que, claro, era previsible además que las bajas temperaturas este año se iban a adelantar. O sea, también pudieron, en el fondo, coordinarse con la debida antelación para efectos de poder acelerar y adelantar el plan de vacunación. Y hay un tema que también que va en la misma línea de lo que decía Vicente, pero hoy día hay una carta en el Mercurio de Enrique París, exministro. Así es. Sí, en relación a el error que comete la subsecretaria de Salud al indicar que el medicamento para el que está reuniendo fondos la mamá de Tomás Ross, a través de que viene caminando desde muy lejos, sí, ¿verdad? No estaría aprobado por la agencia norteamericana Food and Drugs Administration. La FDA. La FDA. Y la verdad es que sí, está aprobado desde junio de 2023. Entonces, aquí existe también un desconocimiento que puede ser, que sería bueno que mantuvieran a veces un poco de vergüenza respecto a estos temas, es decir, que confirmaran información que para los ciudadanos es tan relevante, sobre todo a la luz de este caso tan sensible. Entonces uno dice, bueno, no tienen ninguna delicadeza, ninguna prolijidad. Entonces, si esto lo hacen a nivel público, ¿cómo será la administración interna? Eso es lo que a uno le preocupa, digamos, porque si esto lo hacen públicamente, cuando en general uno tiende a confirmar los datos antes de decir algo a través de un medio de comunicación como este, un humilde, digamos, en el fondo, persona opinante en algún medio de comunicación como es este, uno corrobora los datos y tiene alguna prolijidad al tiempo de desarrollar su trabajo, entonces uno esperaría lo mismo de la subsecretaria y es lamentable que se produzca esto, sí. Así que muy razonable y muy bien por la carta de Enrique París, que pone al tanto a todos los chilenos de esta situación y de la irresponsabilidad de la subsecretaria. Estaba indignado el exministro y además presidente del Ipsos de la Universidad de San Sebastián, el doctor Enrique París, porque yo sé que este tema también le va a interesar al senador Cruzcoque. El tema del contraste, ¿no? El cómo se trató a las autoridades en la pandemia, cómo se le trató al propio Enrique París, a Mañalich, a Arturo Zúñiga, a Paula Daza. No olvidemos que la subsecretaria Albagli, que es la subsecretaria de Salud Pública, era funcionaria en los tiempos de Mañalich y lo denunció de un montón de cosas que nunca nada de eso se comprobó. Y hoy día uno ve que técnicamente además les ha costado tanto resolver una situación que ellos decían que era súper fácil de resolver y que no lo han hecho. Ese como contraste, esa injusticia también bueno, fueron de una soberbia enorme. Recuerda que todos los días el Colegio Médico hacía una conferencia de prensa. Así es. Tratando de enmendarle la plana a la que hacía el gobierno con los datos oficiales. Exacto. Como diciendo, mira, acá nosotros estamos casi como una especie de fact-checking. Exacto. O sea, trataban en el fondo al gobierno de mentirosos. Exacto. ¿Ah? Bueno, y shock que propuso la propuesta. Bueno, vergüenza, exactamente. Entonces, fueron profundamente irresponsables. Y ahora el gobernador de Ñuble
Está diciendo que no es lo que señala la subsecretaria Albagli. Son soberbios, han sido mediocres en la gestión, y esto le está pasando la cuenta para peor a la ciudadanía. Y lamentablemente, ojalá no tengan nunca una oposición que los mida con el mismo rasero y la misma vara injusta, soberbia y desleal. Y desleal, sí. Y poco honesta con la que midieron ellos al gobierno del presidente Piñera, que finalmente, dentro de los análisis internacionales, ha sido de los gobiernos que salvó más vidas por adelantarse a las vacunas, por tener las vacunas a tiempo, por tener los ventiladores a tiempo. Que nunca se nos olvide cómo ellos fueron como oposición en su momento y cómo están gobernando hoy día. Y que además recibió premios internacionales, reconocimiento en las revistas científicas más importantes, y que hoy día además contrasta con la paupérrima gestión de este gobierno. Ojalá que usted que nos está escuchando se vaya a vacunar, que lleve a su familia a vacunarse y que podamos lamentar menos muertes que las que hemos lamentado hasta el día de hoy. Quiero agradecerle muchísimo a Paz Charpentier, Vicente Martínez y el senador Luciano Cruzcoque por habernos acompañado en esta última edición de Nuevas Voces de esta semana, pero nos reencontramos el día lunes, ojalá con Tomás Bengolea, si todo sale bien, y no olviden ponerle me gusta a los que nos estaban viendo en YouTube. Sí, oye, nos mandaron mensajes a través de Twitter también, muchas gracias. En Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales, evidentemente. Disfruten del fin de semana y quédese en agricultura, porque ya viene Deportes en Agricultura. Que esté bien, nos vemos. Chao, chao.